Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea. Estamos próximos a cumplir los 5 años. Iniciamos un 18 de septiembre, así que no sé cuándo va a caer 18, si lunes, viernes, pero el 18 de septiembre en todo caso cumplimos 5 años. Siempre es importante marcar los lustros. Cae en miércoles. Miren, me dice Felipe que cae en miércoles, entonces ese día vamos a tener ocasión para celebrar justamente los 5 años, cosas curiosas, y estos 5 años van a caer en miércoles, y vamos a ver qué platiquemos, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos hayan dado vida por 5 años, vaya, qué cosas. Uno siempre se pregunta qué pasará, y pues 5 años junto con el programa de Gerardo Ortega y su compañero el doctor Martínez, Jesús Martínez, ¿verdad? Hablando de rock y sobre todo de rock, muy conocedores ellos, y quizás sea el programa más exitoso de Código Libre, así que también para ellos felicidades por adelantado, un saludo por adelantado, ya estaremos festejando. Y hoy vamos a seguir platicando, seguir reflexionando sobre la agenda pública nacional, que está al rojo vivo, digamos, con una confrontación frontal entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ese poder legislativo que recién se está estrenando en este 1 de septiembre, arrancó con actividades, con la instalación de la mesa, o de las mesas o de las cámaras de senadores, de diputados, y también en el país, en los diferentes municipios, en los diferentes estados, se estuvieron instalando las diferentes poderes ejecutivos locales. En el municipio, desde luego, los cabildos, pero también se instalaron. Por ahí tuve la oportunidad de ir a la instalación del cabildo de este municipio, acompañando a muchos compañeros, digamos, porque a fin de cuentas somos compañeros, todos los regidores de los diferentes partidos. Tengo la oportunidad de conocerlos a muchos de ellos, han estado aquí también en entrevista varios de ellos. Y así que nos da gusto que sigan avanzando en sus carreras, en este caso políticas, pero son carreras profesionales en diferentes cargos públicos, y de a poco van madurando. Melba Lavera, por ejemplo, que Melba Lavera empezó invitada aquí como analista, de repente la seguimos invitando, después pasó por una oficina del gobierno del estado y ahora quedó como diputada local, y pues así se van consolidando las carreras, y así varios otros compañeros. Edmi Paz, muy querida también, de partidos distintos, aunque en estos momentos están en el mismo movimiento, pero también estuvo por ahí Pedro Chaboya, y bueno, todos ellos son personas muy queridas aquí, así que les mandamos saludos desde ya. Aquí la máquina ya me empezó a hacer cosas, esperemos que no me esté fallando, porque traigo mi guión y si no me deja leerlo va a ser un poquito complicado. Entonces queremos platicar de esa confrontación frontal entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Vaya que están intentando defenderse. El poder judicial, ya que no tiene de otra, está usando el último recurso que tiene, y es pues defenderse a fin de cuentas. Y está en su legítimo derecho, diría yo. Los ánimos están encendidos, hay descalificaciones, desde luego, hay amenazas incluso de parte de algún sector de Morena, de los diputados de Morena, diciendo que van a mandar a juicio político a 2 jueces. Vamos a ver en un momento quiénes son y por qué, pero no va a pasar eso, son ánimos encendidos. El debate público es así, más no se diga en esos niveles, pero nadie va a ir a juicio político y nadie va a ir a la cárcel por ello, por las razones que ya hemos comentado en otros programas, pero lo retomaremos en este programa. El gran tema es ese entonces, y ese gran tema pues lo descomponemos en varios a la vez, pero el gran tema es precisamente la confrontación dada la reforma judicial, pero
a pesar de estos ánimos encendidos y las protestas, y que han salido a las calles incluso estudiantes de la UNAM. ¿Quién diría que la UNAM también, un bastión de izquierda, un bastión de ideales de izquierda, y ahora está defendiendo a un poder judicial que se considera conservador? También están en su legítimo derecho, pero vaya que estamos viviendo tiempos interesantes. No diría que inéditos, pero sí interesantes. Y en estos días estamos viendo a estudiantes, especialmente de Derecho, de la UNAM y además otras universidades, defendiendo a este poder judicial. También están en su legítimo derecho. Estaremos comentando esas cosas entonces. Pero a pesar de todo esto, la reforma judicial continúa. En la madrugada, en la noche, a fin de cuentas se aprobó la reforma judicial al Poder Judicial en la primera instancia, que es la Cámara de Diputados, donde tuvo un primer debate y aprobación, en este caso por los diferentes diputados, de lo que se llama la Cuarta Transformación, y ahora se va a turnar. De hecho ya lo recibió la Cámara de Senadores. Hoy mismo anunció Gerardo Noroña, que se estrena también como líder de bancada de Morena. También, ¿quién vería? Vaya tiempos que estamos viendo. ¿Quién diría? ¿Quién pensaría ver a Fernández Noroña sí, encabezando la bancada, en este caso de Morena? Y bueno, ahora está encabezando precisamente esta mesa, esta bancada, y es quien recibió de parte de la Cámara de Diputados esta reforma judicial, ya aprobada por esa Cámara de Diputados, y ahora la recibe la Cámara de Senadores, y según se estima, se estará aprobando en esa Cámara la siguiente semana. Desde luego las protestas, el paro que tiene el Poder Judicial va a continuar como última medida, o de las últimas medidas, pero en cuanto al Poder Legislativo, en cuanto a senadores y diputados, va a continuar, se va a promulgar incluso, y lo que le va a quedar al Poder Judicial pues es, en todo caso, ampararse ante esa aprobación y posible promulgación, y seguramente, como es el Poder Judicial que tiene finalmente esas posibles facultades, lo van a echar para atrás, o van a intentar echarlo para atrás, pero ya en términos legales, digamos. Ya estamos pisando terreno de lo que se le llama lawfare, que a fin de cuentas es una práctica que se considera desleal, una práctica que se considera sucia en diferentes ámbitos internacionales, no solo en México. De hecho, en México, digamos, estaremos estrenándonos con eso en dado caso, que podría llevar en dado caso a un golpe técnico, un golpe a fin de cuentas que se puede considerar de Estado. Sí, no, ya lo estaremos viendo. Para qué adelantarnos hasta ese nivel de especulación. Vamos a ver qué pasa, pero no dudo que lo intenten. Pero lo que está de por medio en todo caso es conflicto de intereses, y lo estamos viendo también con dos jueces federales que le ordenaron a la Cámara de Diputados suspender la discusión de esa reforma judicial. Y más allá de que tengan razón o no, pues hay un conflicto de intereses, porque esos dos jueces pues precisamente están defendiendo su propia materia, tienen razón o no. La verdad es que tampoco quisiera abrumarlos con la parte legal, que además yo no entiendo a cabalidad. Por lo que nos vamos informando, podemos entender tanto la sustancia, pero ¿quién le gana a un abogado en un debate jurídico? ¿Quién le gana entonces a un juez, y quién le gana a un ministro? Es muy difícil. Entonces, más bien somos testigos, estamos siendo testigos de esa confrontación. Veremos cómo queda, pero no deja de ser interesante, y es lo que queremos comentar, digamos en todo caso los contextos, los procesos, y en este caso un proceso político que está en efervescencia. Yo digo que no sé si somos afortunados o no como generaciones, bueno, yo mi generación X, pero como generación que estamos viviendo este 2024 y que hemos vivido estos años, este proceso electoral 2024, este periodo presidencial desde 2018,
Vaya, son estos años que estamos viviendo de una revolución, y ahorita retomamos también la idea de la revolución, porque me parece que estamos viviendo justamente una revolución pacífica, como se ha dicho. Se está sacudiendo al país como no lo habíamos visto antes, y esas revoluciones causan incertidumbre. Desde luego hay personas que pueden tener preocupación, nerviosismo, pueden tener miedo incluso, pero es que las revoluciones son así. En este caso somos afortunados de que es una revolución pacífica, y vamos a seguir platicando sobre este asunto de esa revolución, y en particular a qué nos referimos con esto de una posible revolución con base en una reforma judicial, pero todo paso a paso, digamos. Lo que hemos visto desde la semana pasada a la fecha, al día de hoy, es, bueno, lo vimos desde la semana pasada. El INE y el Tribunal Electoral reconocieron el triunfo de Morena, lo reconocieron pese a precisamente la oposición, que también hace su tarea. Querían que no se le diera la mayoría calificada, pero finalmente el INE en primer lugar le dio esa mayoría calificada a Morena y a su movimiento, o a sus partidos, a sus aliados, y después el Tribunal Electoral ratificó precisamente esa mayoría calificada, apegándose al marco institucional o al marco constitucional existente. La verdad es que no había mayor debate en ello. Lo que pedía la oposición era una reinterpretación o una interpretación distinta de esa misma Constitución, y no era posible, porque entonces se incurriría en algo más delicado, digamos. Finalmente sucedió lo que estábamos esperando muchas personas, todos, incluida la oposición, esperaba que se diera esa mayoría calificada para Morena y sus partidos aliados, y tenemos entonces a Claudia Sheinbaum recibiendo ya su constancia de mayoría por las elecciones del 2 de junio, y tenemos a Morena recibiendo y su movimiento esa mayoría calificada. Y además Morena le faltaban 3 senadores para tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, y resulta que Morena ya obtuvo a 2 senadores experredistas de un PRD que ya no existe. Y resulta curioso, dado que el PRD pues ya no existe porque no alcanzó el mínimo de votos. Llama la atención que Jesús Zambrano, el entonces presidente del PRD, haya salido a decir que los van a expulsar. Pues ¿de dónde? Porque ya el PRD ya no existe. De la bancada, ¿cuántos son? ¿Cuántos senadores hay en la bancada del PRD? Pues quizá ya nomás queda Jesús Zambrano y uno que otro por ahí. Y además, no sé, escribieron a través de una tabla Ouija, porque hablaron desde el más allá de un partido que pues ya murió, básicamente. Eso como primer contexto. El segundo contexto es precisamente esa reforma judicial que estuvo listo como proyecto el 16 de agosto. Y aquí viene algo interesante de cómo es que intercede el Poder Judicial en lo que intentaron, porque no sucedió así, que la Cámara de Diputados no abordara esta reforma judicial en estos días, y aprobada el día de ayer o hoy por la madrugada. Ese proyecto de dictamen listo el 16 de agosto, pues por la fecha, implicó que quien lo tuvo listo fue la legislatura o la Cámara del Congreso anterior, la que terminó justamente el 31 de octubre. ¿Y quién la aprobó? La nueva legislatura, la que entró en vigor a partir del 1 de septiembre. Creo que dije 1 de octubre, 31 de octubre, pero no, el 31 de agosto. 31 de agosto es cuando termina la legislatura anterior e inicia la nueva. Y como ven, tenemos 2 legislaturas en la cual se traspasó, digamos, una traspasó a la otra el proyecto, y la otra, la que actualmente entró en funciones a partir del 1 de septiembre, aprobó precisamente esa reforma judicial, esa iniciativa de reforma judicial. Y es en esto en donde estos 2 jueces que estamos comentando, una de ellas llamada Marta Magaña, fue que dijo que eso no podía ser, y entonces fue que ordena a la Cámara de Diputados no revisar o no atender, suspender la revisión de esa reforma al Poder Judicial, a fin de cuentas con una maniobra judicial, a fin de cuentas con una maniobra legal, y a fin de cuentas también, hay que decirlo, con una
maniobra política, porque ya estos jueces y estos magistrados y estos ministros que se dicen muy técnicos o que dicen que su ámbito es muy técnico, pues lo que están haciendo últimamente es un papel o unas tareas puramente políticas. Y no se diga Norma Piña haciendo toda una campaña mediática para mejorar su imagen o para vender una imagen por la cual no se preocupó antes del 2 de junio, antes de haber perdido las elecciones, digamos, la oposición. Quizá apostaban porque Morena no iba a tener la mayoría calificada, ya una vez que vieron que sí, y además una vez que el INE y el Tribunal Electoral se la otorgan al movimiento de la Cuarta Transformación, entonces viene una nueva estrategia de trabajo de parte de Norma Piña y el Poder Judicial, y eso es, entre otras cosas, pues una campaña mediática. La otra son los paros y la otra son otras cosas que también estaremos comentando. En fin, entonces tiene listo esa reforma, ese proyecto al dictamen o ese proyecto a la reforma judicial el 16 de agosto. Inmediatamente en estos días, todo eso ha sido en cuestión de días de esta semana, de esta última semana, el paro de labores del Poder Judicial, o en estas últimas 2 semanas, porque el paro de labores del Poder Judicial empezó hace ya 2 semanas. Primero con los trabajadores de ese poder, después se suman en una votación ministros y jueces federales, y el día de ayer se suman los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no todos, de 11, 8 votaron a favor de que se fueran a paro y 3 votaron en contra, y esos 3 pues les dijeron a los otros, al resto de los 8, que estaban incurriendo incluso en actitudes que podrían someterlos a algo muy ilegal que incluso podría destituirlos. En fin, entre ellos mismos, entre los mismos ministros, 3 contra 8, y 8 son mayoría, evidentemente, están también, como no se había visto antes, confrontados públicamente, también vendiéndose en las cámaras, ambas partes, vendiendo en los medios de comunicación sus puntos de vista, y esto también está resultando interesante. Y en estos días también lo que vimos, entonces vimos ese dictamen listo, vimos el paro de labores, ese Poder Judicial a fin de cuentas, grosso modo, porque a fin de cuentas estamos hablando del Poder Judicial, y vimos también a un embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, también entrometiéndose, digamos, en la vida política del país. Tiene derecho a emitir su opinión, pues lo hizo a fin de cuentas, pero también el gobierno de México tiene derecho a responder. Y lo que dijo el embajador de Ken Salazar es que la reforma judicial pone en riesgo los lazos comerciales entre ambos países que han costado tantos años en construir, y bueno, amenaza en cierta manera amenaza sobre lo único que puede amenazar por ahora, y es los lazos comerciales. No puede decir más, digamos, ¿no? Porque entonces sí sería una franca violación a la soberanía, una franca intromisión, digamos, hacia la soberanía mexicana. Pero me queda la impresión de que lo que dijo el embajador fue a título personal, y eso no se destacó mucho. Fue algo que comentó, dijo: la reforma pone en riesgo los lazos comerciales entre ambos países, pero lo que no se destaca es que pues lo hace básicamente a título personal. En esa conferencia, llamó una conferencia de prensa, y lo primero que hizo fue decir palabras como "yo creo que", no diciendo el gobierno de Estados Unidos piensa que, sino "yo creo que", y para decir su "yo creo que", primero habló de su carrera, de su trayectoria profesional, a qué se ha dedicado, incluso ha sido fiscal de no sé qué en su país, en su momento lo llegó a hacer, dando sus credenciales primero para después dar su opinión, para decir el "yo creo que", y no fue en todo caso una posición del gobierno de Estados Unidos, que se puede interpretar, se puede interpretar muchas cosas. Se puede interpretar que es una posición del Departamento de Estado. Bueno, al menos así lo pensó el propio presidente López Obrador, que es que Ken Salazar es el Departamento de Estado, pero lo que no vimos es al Departamento de Estado emitiendo su posición, y a la fecha no lo hemos visto, su posicionamiento respecto de
de este proceso de reforma judicial en México, como hemos visto a un Departamento de Estado manifestándose, desconociendo, por ejemplo, el proceso electoral en Venezuela, o cuando se posiciona respecto a otros asuntos en el mundo, con respecto al respaldo que tiene Estados Unidos hacia Israel en este genocidio que lleva adelante en Gaza. Sale el Departamento de Estado a decir precisamente que el Estado norteamericano defiende o piensa o posiciona de tal manera. Y en este caso lo que tenemos a un Ken Salazar diciendo, yo creo que es importante decirlo porque no vimos entonces, al menos directamente, a Estados Unidos amenazando a la soberanía mexicana. En todo caso, como se dice la palabra, fue de manera velada, digamos, fue sigiloso, digamos, fue con cierta cautela, en todo caso, que haya sido así un gobierno de Estados Unidos diciéndole al gobierno mexicano que no le gustaba la reforma judicial. Además, no lo puede decir al menos este Departamento de Estado, y no lo puede decir este gobierno actual de Estados Unidos, porque el propio Joe Biden está hablando en su campaña, bueno, mientras fue candidato, estaba hablando de que también había que proponer una reforma judicial en Estados Unidos, y dando las razones de por qué. Vamos, cómo se vería Estados Unidos hablando y criticando a una reforma judicial en otro país como México, y al mismo tiempo estar hablando de una reforma en su propio país. Se le caería la autoridad moral, no ante el mundo, sino en su propio país. ¿Cómo podría defender que hace falta una reforma judicial en Estados Unidos si critica una reforma judicial en otro país? No sería coherente, no sería consistente. Y entonces por ahora no, en todo caso no vamos a ver Estados Unidos posicionándose respecto a la reforma judicial. Pero sí es una posición la de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, sí es una consideración a tomar muy en cuenta, a tomar muy en serio. El presidente de México asumió una postura firme diciendo que era intromisión, que esperaba que no se repitiera, y por ahora dijo una palabra que ya también le gustó, que ya usó también en otro momento. Dijo: se congelan las relaciones con el embajador. Han dicho los analistas que ese término de congelamiento de las relaciones no existe en términos legales, jurídicos, de un marco jurídico internacional, pero a López Obrador le ha funcionado. En su momento lo hizo también para el gobierno, o específicamente para la corona española, cuando empezaron ahí a faltarse respeto, digamos, especialmente la corona española hacia López Obrador, ridiculizándolo, cuando López Obrador decía que la corona debería pedir perdón a los indígenas mexicanos y latinoamericanos por la masacre que hicieron hace 500 años. Y no solo se burlaron de él, la corona española y otros élites españolas, sino también mexicanos, burlándose de esa posición del presidente de México, que ya lo hemos comentado en otro programa, razones de por qué hay que pedir perdón o no solo en este asunto de los indígenas, sino en otros asuntos más. Aquí el asunto es la palabra esta de congelamos, digamos, las relaciones. Quiere decir que si hay distanciamiento, ¿eso qué quiere decir? Quizá que ya no recibe llamadas, quizá que por ahora no te voy a atender, no te voy a recibir en la Casa de Gobierno, en Palacio Nacional, quizá quiera decir eso, pero desde luego no hubo rompimiento de relaciones, ni las va a haber con nuestro principal socio comercial, pues no las va a haber. Nada más cierto distanciamiento por ahora, digamos, de esas parejas que se pelean y no se hablan, están viendo la tele juntos pero no se hablan, se pasan el control y son corteses pero no se hablan, tienen lo que diríamos los mexicanos, aplican la ley del hielo, al menos por un tiempo, y vamos a ver. Pero ese es parte de los contextos que estamos viendo en estos días también, en estas 2 semanas que han transcurrido, y cómo es que de a poco se han ido encendiendo, digamos, el ánimo. De repente ya vieron perdido en el Poder Judicial jueces, magistrados, ministros que se oponen a la reforma judicial, ya que vieron perdido todo debate, o ya que vieron, si les damos el beneficio de la duda,
que no se les estaba haciendo caso en los distintos foros que se organizaron para escuchar a todo el mundo, y a todo el mundo me refiero a todo el mundo de este medio involucrado, porque se invitaron a los jueces magistrados. La propia Norma Piña se presentó en esos foros, dijo varias veces: estoy armando una propuesta, una contrapropuesta, y al día de hoy no la han hecho, no la han presentado, y posiblemente no lo presentarán, porque la estrategia ya no es presentar una propuesta de reforma judicial, sino que ahora la intención es echar para atrás, echar para abajo, digamos, más bien echar para abajo esa reforma judicial que por ahora ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Es lo que están pidiendo ahora con estos paros. Este medio de jueces, magistrados y ahora ministros están pidiendo que se eche para atrás. Ya no quieren que negociar, lo que quieren es que se eche para atrás, y entonces acuden a los paros que se supone, les digo que no, al menos yo no voy a meter en tratar de entender los términos, aunque sí el proceso general, porque los términos, ellos, los abogados, de los abogados hasta los ministros, pues encontrarán miles maneras de debatir y contradebatir, y uno nomás está viendo como estar contemplando un partido de tenis o de ping pong, como van de un lado a otro los debates, y pues más bien esperemos qué pasa. Lo que sí han dicho en términos generales, cosas para que llaman la atención en el interés público, es que hay una injerencia hacia el poder judicial, que si, por ejemplo, se acepta, se aprueba esta reforma judicial, y sabemos, porque ya es del dominio público, que esta reforma judicial busca que la población vote por esos ministros, jueces y magistrados del orden federal, no locales, no estatales, que les dicen circuitos, ¿no? A cada estado no le dicen estado, le dicen circuito. Desde ahí ya empezamos con cosas con problemitas técnicos para entender el lenguaje. Bueno, no quieren que haya una elección libre, popular para esos jueces locales o estatales o de circuito, sino que quieren nada más la reforma va para hacia los poderes federales, hacia el poder federal o representantes federales. Pero están hablando de que en todo caso habría injerencia. Puede interpretarse así, a fin de cuentas, pero tampoco hay que olvidar que somos parte integral de una república, que el poder judicial no está por encima de la república, tampoco el poder ejecutivo y tampoco el poder legislativo. ¿Y qué otros poderes se les ocurre? La iglesia también es un poder, a fin de cuentas, un poder llamado fáctico. Tampoco están encima por la república misma, ¿no? Y para eso hay reglas para que todos participen, a fin de cuentas. Tienen derecho a manifestarse, expresarse. El poder, los trabajadores del poder judicial, los mismos jueces, ministros, magistrados tienen derecho a manifestarse, a estar en paro. Yo en lo personal pienso que sí, pero hay que aceptar las reglas que están escritas en la Constitución. Y vamos, la Constitución se está reformando todos los santos días desde hace mucho tiempo, desde que cualquiera de ustedes, digamos, haga memoria, desde que tenemos esta capacidad de razonar en términos políticos, de tener esa memoria política, digamos. ¿Desde cuándo hay reformas a la Constitución? Desde siempre. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Senadores y Diputados en nuestro país? Todo el tiempo están reformando la Constitución y las leyes secundarias, en fin, todo el tiempo. Entonces, que no se espanten los magistrados, porque ahora hay una reforma judicial trabajada ¿desde dónde? Desde el ámbito ejecutivo, que se encarga precisamente de transformar, de reformar la Constitución y reformar las leyes secundarias. Vamos, no están por encima de la república y no están por encima de la ley tampoco, porque tal pareciera que quieren estar incluso por encima de la ley, se sienten superiores incluso a la ley, vamos, ¿no? Ellos mismos están en dado momento llegando a violar la ley según se puede ver. Esa discusión, insisto, la voy a dejar para ellos mismos, para jueces, magistrados, pero es interesante en todo caso escuchar ambas partes, unas partes de sus argumentos, una parte dando sus argumentos y la otra parte
dando también sus argumentos. La otra parte, digamos, representada por ejemplo con o gente como Arturo, como el ex ministro Arturo Saldívar, que es difícil que también se le gane un debate a él. Él, en todo caso, del lado de la Cuarta Transformación, él es uno de los artífices, quizá el principal artífice de esa reforma judicial. Y tenemos ahí entonces Norma Piña, tenemos a 2 ministros confrontados, a un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y a una presidenta actual de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, confrontados directamente. Y esto no deja de ser interesante. Norma Piña, que a fin de cuentas está haciendo su labor de campaña mediática, pero que no se nos olvide y que no se le olvide ese Poder Judicial, que somos parte integral de una república y que aceptamos las reglas todos, y que las reglas son, si hace falta transformar la ley, pues transformamos la ley, y es lo que están haciendo actualmente. Es, a fin de cuentas, lo que dicen desde la Cuarta Transformación, es que lo que se está llevando adelante no es una reforma judicial, sino una revolución, a fin de cuentas. Yo creo que a fin de cuentas estamos viviendo eso precisamente, una revolución no completa desde luego, y una revolución que nos puede quedar a deber. Puede ser, por ejemplo, el combate a la corrupción está muy lejos de dar las grandes victorias. Se ha combatido, se ha enfrentado, pero no se le ha ganado, se le ha ganado apenas un poco de terreno, digamos. Y lo veo en casos como, bueno, varias personas que han salido libres, que se les tomó, como el ex director de Pemex, Lozoya, que a fin de cuentas está libre, o el señor Juan Collado, que a fin de cuentas está libre, o Rosario Robles, que está libre, digamos. Tantas personas que han sido acusadas de corrupción y que en estos momentos están libres. Entonces, lo que le ha quedado al gobierno federal, porque no ha podido, a fin de cuentas no ha podido con estos personajes, pues es denunciarlos, digamos. No ha podido y no va a poder, creo yo, ganarle una partida, francamente ganarle la partida, digamos, a Norma Piña. Y lo que queda es evidenciar su actuar de frente a la nación, y que la nación decida. Y la nación decidió en 60%, y eligieron el proyecto de la Cuarta Transformación, o bien eligieron el plan B, el plan C de López Obrador, o bien a fin de cuentas están eligiendo que no le dieron la mayoría, ni siquiera mínima, a la oposición. Y ellos ahora están quedando solo como simples espectadores de esta primera gran prueba, que es la reforma al Poder Judicial. También, como contexto, digamos, no se les olvide a este Poder Judicial que las revoluciones, y no se nos olvide a todos, a fin de cuentas, las revoluciones representan incertidumbres. Tenemos la gran ventaja de que esta revolución es pacífica. Imagínense, incertidumbre, y además en medio de un golpe de Estado, en medio de un movimiento armado para vivir esa revolución. Cuando pensamos en revolución y pensamos en nuestras clases de historia, piensen en la que sea, en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Rusa, en la Revolución Mexicana, la de 1910, no sé exactamente cuándo acabó, porque hubo diferentes periodos de golpes de Estado precisamente. A fin de cuentas, todos ellos revoluciones armadas, y ahora estamos viendo una revolución que no es armada, aunque sí genera incertidumbres como la que están viviendo los propios jueces, magistrados, ministros, que se van a tener que someter a elecciones populares, y en una de esas no van a quedar electos. Y bueno, lo que pasa es que hay que entender que esas reformas, esas revoluciones, pues terminan afectando a ciertas personas, pero no por no afectar a un sector de personas se va a detener una transformación o una revolución. Cuando está en peligro una institución, esa institución no se va a detener, o esa construcción o esa reconstrucción de esa institución, la que quiera que piensen, no se va a detener porque se afecta a una persona o a unas cuantas personas. Lo que se quiere salvar es precisamente la institución.
Y sí, podemos ver esa incertidumbre, o estos jueces, magistrados, ministros pueden ver esa incertidumbre respecto a sus puestos de trabajo particularmente, pero por ello es que no se, por esa razón no se va a tener esa revolución de la que estamos hablando. Pero tampoco es que estas personas van a quedarse completamente desempleadas o completamente desamparadas. Para empezar, ya se dijo, lo han dicho en medios de comunicación, pueden participar en esa elección para que la población vote por ellos. Ese tal nivel, al mismo tiempo, tal calado, esa transformación, en este caso del Poder Judicial, que lo que veo yo es que sí tiene esa intención de deshacerse de los ministros más impopulares. Y en estos momentos ya la población ya sabe quiénes son esos ministros impopulares que tal parece que no están preocupados por el beneficio de la población. Podemos pensar o debatir en algunos nombres, pero Norman Piña, por ejemplo, en estos momentos yo no sé quién dude de la falta de calidad moral de Norman Piña después de que se reunió con Alito Moreno, con los magistrados del Poder Tribunal Electoral, para alinearlos, digamos, presentando a Alito como su amigo y su aliado. Y otras estrategias que está manejando, que tampoco nos vamos a detener mucho, pero hay personajes de esto del Poder Judicial que esa reforma judicial, si algo está buscando, es que ya no estén para el siguiente año. Ya incluso hay algunas personas que están entre ministros, una jueza, por la misma jueza de la que hablamos hace un momento, Marta Magaña, está diciendo que no va a participar en esa elección, en dado momento, eventualmente, dando sus razones, ¿no? Pero a fin de cuentas ellos mismos ya están descartando para participar, porque saben que va a ser muy difícil, que después de exponerse mediáticamente para defender lo que se dice, a fin de cuentas, lo que dicen desde la Cuarta Transformación, están defendiendo sus privilegios y así han quedado exhibidos ante la opinión pública, va a ser muy difícil que la población vote por ellos. Y son los primeros, digamos, que van a salir de ese Poder Judicial transformado, reformado, sí transformado en términos legales, en términos constitucionales, y sí reformado en términos de figuras, en términos de personas. Para el siguiente año, que va a haber una primera ronda de votaciones, de elecciones en este Poder Judicial, para esos puestos, sí va a haber nuevas caras seguramente. Y para el siguiente año, porque esto va a ser gradual, vamos a estar viendo al cabo de un tiempo, de un mediano plazo, unas caras transformadas, otras caras, digamos. En estos momentos sí, también es cierto, como lo dice desde la oposición, hay ministras, en este caso son 3 ministras, que favorecen las posturas del presidente de la República, eso es cierto. Las vamos a ver una vez que también se sometan a elección, porque también se van a someter. Eso ya lo veremos. Una de ellas fue muy quemada, ustedes lo recordarán, por plagio. ¿Y quién puede defender un caso así? Quizá sea un caso en el que no volvamos a ver a esta ministra. Pero en este caso va a ser la misma población quien determine, en función de lo que vieron por el actuar de estos ministros, magistrados y jueces, si votan por ellos o no, y tal parece que no. ¿Y quién votaría en estos momentos por esta señora Marta Magaña? Marta Magaña, como juez, y como muchos jueces en México que no les gusta ser muy exhibidos, y que hemos visto últimamente una exhibición del actuar de todos los jueces. Si hay un juez que defiende, digamos, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego para que no pague impuestos que debe por 63,000 millones de pesos, se es exhibido ese juez. Ahora esta juez, Marta Magaña, que intentó que la Cámara de Diputados no discutiera este asunto de la reforma, también fue exhibida de inmediato. Entonces, casos así, que son mediáticos, son exhibidos. ¿Y quién va a votar por ellos? En cuanto a la población, ¿va a votar por ellos? Pues difícilmente va a votar por ellos, y son las personas que se van a ir. Va a ser como que una depuración, llámenle ustedes purga, va a ser una purga, sí, pero no una purga de venganza, como estaban intentando decir la oposición. No es una venganza del presidente en contra del Poder Judicial, es que de verdad hay casos que no son defendibles, o cómo defenderlos. Si les pongo unos ejemplos, la indolencia de este Poder Judicial se puede ver, por ejemplo,
en un ministro llamado Diego Valadez, que también fue exhibido, exministro Diego Valadez, que asumió el puesto de ministro en el 94 con Zedillo por 7 meses nada más, y a pesar de que trabajó 7 meses como ministro, sigue cobrando al día de hoy una pensión vitalicia que nos cuesta a todos los mexicanos, claro. Eso es indolencia, a fin de cuentas. O tenemos el caso de la Suprema Corte de Justicia, que no resuelve el caso de Ricardo Salinas Pliego para que pague sus impuestos. Y justamente ayer una de las ministras, digamos, pro Cuarta Transformación, presentó ante el Pleno, o quiso entregar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ese caso de un adeudo, porque además son diferentes juicios los que tiene Ricardo Salinas Pliego, para que se viera si va a pagar o no una proporción de ese adeudo que tiene. Y que creen, pues ya estaban en paro el Poder Judicial. Pero a fin de cuentas, año tras año, caso tras caso, audiencia tras audiencia, están aplazando y aplazando el que Salinas Pliego pague sus impuestos. Y eso es, a fin de cuentas, una manera de que Salinas Pliego precisamente no pague. Eso es, a fin de cuentas, también algo que este Poder Judicial está entorpeciendo, que pague esos impuestos. Otro caso que también fue muy, muy conocido, que se libraron las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, la persona detenida por delincuencia, por ligas con la delincuencia organizada, que fue director de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ya también conocido por todos. O bien la liberación de Juan Collado. En fin, son tantos los casos que hablan de la indolencia de ese Poder Judicial, y cada uno de estos casos tiene detrás o por enfrente a diferentes jueces federales y a diferentes magistrados, incluso a ministros. Se han dado nombres de los ministros en estos casos, y lo que muestran ante la opinión pública es, como se diría, lo mal que está, iba a decir, bueno, y a fin de cuentas lo voy a decir, lo podrido que está pero sí diría yo, en algunos en algunas partes de esa estructura del Poder Judicial, ese Poder Judicial. Y entonces pues hay que transformarlo, y por lo menos hay que cambiar a esos jueces, a esos magistrados, a esos ministros que están entorpeciendo la vida democrática de este país, porque a fin de cuentas en eso se traduce esto, en una falta de carácter para defender o para cuidar o para llevar a cabo la vida democrática de este país. Ese es parte de los problemas que está enfrentando ese Poder Judicial. Una falta de legitimidad terrible, terrible. Las protestas que estamos comentando, o que comentamos desde un principio, son legítimas. Está diciendo los diputados, la opinión pública pro Cuarta Transformación, que es ilegal, y está dando sus razones. Yo, desde una posición de izquierda, digamos, digo que son legítimas, que pueden y que están intentando hacer lo que les queda, digamos, la protesta, cuando ya todo lo vemos perdido, o cuando vemos que incluso el mismo marco normativo no nos favorece, pese a que puede ser justo, digamos, nuestras demandas, porque no satisfacen una calidad de vida, una calidad de trabajo, condiciones humanas para trabajar, para desarrollarnos, para recibir bienestar. Pues nos queda la manifestación, nos queda la protestar por algo. Y en este caso todo este Poder Judicial se está manifestando, y entonces me parece que desde una posición de izquierda es lo que siempre se ha defendido, el libre respeto a la protesta, a la denuncia. Se sigue haciendo a la fecha, y si algo se ha querido es que se tengan las garantías para que quien quiera manifestarse, quien quiera protestar, lo pueda hacer. Y precisamente estos ministros, este Poder Judicial ha podido manifestarse incluso a través de un paro como lo tienen actualmente, gracias a que existe un Estado de Derecho que predomina en México. No pueden decir que hay dictadura, que también les encanta mucho esa palabra, que hay una dictadura en México,
porque precisamente este poder judicial se está manifestando, está protestando, e insisto, a pesar de las supuestas amenazas que son más bien verbales, no habrá juicio político para nadie, ni para esta juez Marta Magaña, ni para nadie, vamos. Es lo que quisiera ver en todo caso la oposición, ver a unos primeros presos políticos para entonces volverlos líderes de ese movimiento desde la cárcel, porque también hay líderes desde la cárcel, y pueden mover masas porque se piensa que es injusto, y entonces sí estaríamos hablando de un movimiento que todavía cobraría más fuerza, porque si algo también hay que reconocer es que este movimiento, estas protestas, en este caso desde el Poder Judicial, vaya que están mostrando músculo. Podemos estar de acuerdo o no en que estos estudiantes de la UNAM, de la legendaria UNAM, cuyos estudiantes defendían los derechos sociales desde una izquierda representada, por ejemplo, en el movimiento del 68, que defendían derechos humanos, y ahora tenemos unos estudiantes que están defendiendo al Poder Judicial. Legítimo, yo creo que es legítimo, y es gracias a que existe ese Estado de Derecho en México. Los trabajadores del Poder Judicial también están metidos en ello. Y también nada más que si nos queda, digamos, discernir o revisar o analizar cada una de las partes de toda esta efervescencia política, porque, insisto, todo esto que estamos viendo es una manifestación política, en este caso del Poder Judicial. Estas, a fin de cuentas, unas estrategias políticas de un Poder Judicial que trata de defenderse más allá de todas las normas técnicas y todo el lenguaje técnico y la defensa técnica que puedan desarrollar o que puedan emprender. No deja de haber ya abiertamente una manifestación política, tan política como lo que está haciendo Norma Piña, que estábamos comentando de su intención mediática de defenderse, y ahora sí concede entrevistas, cosa que no hacía, y su último capítulo, digamos, de esta de esta defensa mediática o esta campaña mediática, que lo vimos también en televisión abierta de medios corporativos, es como es que salen y caminan por un pasillo, vamos, si eso no está armado, salen por un pasillo cada uno de los ministros que se oponen a esa reforma judicial, y los trabajadores que están a lo largo del pasillo les aplauden como quinceañeras con sus cadetes del colegio militar, y sale Norma Piña y abraza a cada uno de los que va pasando por el pasillo. Eso es un montaje, claro, desde luego. Y ya después viene Lenia Batres y dice: estos trabajadores no son trabajadores tal cual, no son trabajadores digamos del Poder Judicial per se, sino que son cada uno de estos ministros, algo que sucede en diferentes ámbitos políticos o públicos. En este caso, cada ministro tiene a sus colaboradores, son personal de confianza, digamos, en todo caso. Y dice Lenia Batres, y creo que tiene razón, cada ministro entonces se acerca a su personal de confianza, y desde luego ese personal de confianza pues más o menos piensa como él, sino para qué le llamamos personal de confianza, ¿no? Y ese personal de confianza los ayuda a armar sus expedientes, lo que le llaman ponencias, esos otros términos, les digo que se llenan en este caso del Poder Judicial de términos con los que uno no entiende muchas cosas, ya de a poco lo vamos entendiendo, pero en esos documentos que tienen que armar cada uno de los ministros, pues le pueden llamar ponencias, ¿no? Y son esos, quien arma esas cosas, pues son esos personal de confianza cercanas a ellos. Y dice Lenia Batres, ellos son los que estaban en el pasillo, digamos, y cómo no le iban a aplaudir a estos personajes. En fin, interesante, por eso digo que es interesante en términos de proceso, y en este caso un proceso político que intenta afianzar una reforma judicial, pues no deja de ser también interesante desmenuzar estas cosas. Cada uno de estos elementos son interesantes, y les digo, somos afortunados, yo sí uso la palabra de somos afortunados de estar viviendo todas estas, a fin de cuentas, si no la quieren llamar transformación o si no la quieren llamar revolución,
Cada uno de estos procesos son interesantes y los estamos viviendo en tiempo real. Los jóvenes de 18 años que ya votaron por primera vez, los jóvenes de 20 a 30 años, los adultos mayores, estamos viviendo cosas inéditas, digamos, cosas por las cuales se lucharon durante los años 70, finales de los 60, 70, 80, 90, y ahora estamos viendo precisamente que se maduró a tal nivel, la sociedad mexicana evolucionó y se consolidó en términos de conciencia política, que es importante decir, no conciencia nada más, sino conciencia política. Maduró a tal nivel que ahora estamos viendo esas transformaciones. Son procesos de largo plazo, digamos. Digo que cuesta mucho trabajo decir que se ha ganado la guerra hacia la corrupción. Bueno, porque son procesos lentos a fin de cuentas. Lo que se llega a dar a fin de cuentas son concesiones. Lo que ha hecho esta llamada cuarta transformación en todo caso es precisamente tolerar todavía esa corrupción, porque sabe que es un proceso lento, pero hay que avanzar y hay que dar pasos firmes. En este caso, pues le doy la razón a quienes son críticos del fiscal general de la República, Gers Manero, porque no quedó a deber, digamos, en toda esta transformación, en toda esta revolución. Si alguien quedó a deber, pues es ese fiscal que no llevó a la cárcel a nadie, digamos. Pensemos a quién. Bueno, sí, momentáneamente mientras se entablaba su juicio y su defensa, pero a fin de cuentas han terminado libres, digamos. Y seguimos viviendo precisamente esos problemas de corrupción que nos llevan a otros problemas. Creo yo que el principal problema de México es la corrupción precisamente, y esa corrupción ha permitido esos lazos con la delincuencia organizada y seguimos padeciendo ello. Entonces, pero a la vez hay que entender que son procesos lentos, no es fácil, digamos. Vean lo que estamos comentando, por lo menos pensemos desde que se organizó de manera importante una izquierda en México, y eso fue a finales de los años 80, con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia, que aparentemente ganó, pero se le robó la elección. Pasaron todos los años 90, todos los años 2000. En el 2006 yo soy de las personas que piensa que también se le robó la elección al entonces candidato López Obrador, y de 2006 fue hasta 2018 cuando finalmente se le reconoce el triunfo. Es todo un proceso muy largo, lo que se diría en la academia, larga duración, un proceso de larga duración. Las transformaciones son lentas, lamentablemente, pero ya es momento de apretar precisamente, o de no detenerse, o de no flaquear. Y si algo están demostrando, digamos, esta nueva legislatura es no intimidarse, y esperemos que así sigan. Yo soy de los que piensa no deben de intimidarse, y seguir adelante con estas reformas al Poder Judicial, pese a la gran presión. ¿Qué va a venir después una vez que se apruebe esta reforma judicial en el Senado? Lo que comentamos, que el Poder Judicial seguramente va a intentar medidas judiciales para echarlo para atrás. Quizá lo atraigan, digamos, como Poder Judicial, quizá alguien meta un amparo, y ese amparo a fin de cuentas caiga o recaiga o llegue al pleno de los ministros, y que los ministros ahí voten que es improcedente, que es inconstitucional. Bueno, es parte de lo que estamos platicando, que los procesos son lentos, pero lo que no hay que hacer es flaquear. Este Poder Judicial le hace falta una reforma. Le hace falta una reforma desde siempre, desde hace muchos años. Le hace falta una reforma desde el principio del gobierno de López Obrador. El mismo López Obrador pensó emprender una reforma constitucional, Poder Judicial, desde que empezó. Pero ahí lo que dice el exministro Arturo Saldívar, fue que Arturo Saldívar, contuvo, digamos, al presidente, que tuvo una plática con él y dijo, déjame intentarlo a mí, para que tú no te entrometas como figura presidencial, como ejecutivo, digamos. Y además le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Si la nación demanda una transformación del Poder Judicial, pues le toca al Poder Judicial emprender una iniciativa.
y entonces el ministro, dicho por él, habló con el presidente y le dijo, déjanos a nosotros intentar esto. Sí se sabe que el ministro llevó algunas reformas en lo interno, con unas luchas hacia el asunto de la corrupción interna, pero después ya no pasó más, digamos. Y López Obrador, a fin de cuentas, digamos que en estos momentos lo dejó pasar, y en estos momentos ya no es momento de seguirlo dejando pasar, es momento de tomar manos a la obra. Y le toca en estos momentos pues a la nueva legislación, todavía no a la presidenta electa que quiere que se le llame presidenta, a Claudia Sheinbaum, porque todavía no entra en funciones, pero ya una vez que entre en funciones, pues entonces de lleno ya también en el discurso público ya también va a estar, pues yo espero que no confrontándose, porque la confrontación difícilmente lleva a cosas buenas, porque va a tocar a fin de cuentas negociar. Esto es asunto de estar negociando políticamente. ¿Qué puede ofrecer, digamos, en este caso a los líderes de la parte del ámbito judicial para que cedan, digamos? Porque no les queda de otra. A fin de cuentas lo que está pidiendo la población es esa reforma, y jueces, magistrados, ministros lo saben. Incluso ahorita están en una batalla interesante, importante, fuerte, con buen carácter, pero eso se va a venir, se va a dar a fin de cuentas. Y si no es en este año, y si llegan al amparo y si llegan a intentar echarlo para atrás, es cosa de tiempo para que se dé. Entonces lo mejor es que se dé en mejores términos. Y si ya hay jueces y si hay magistrados, ministros que dicen yo no voy a contender el siguiente año en estas elecciones que se están pensando, bueno, es que también ya están concientizando que tiene que haber una transformación, y que esa transformación ya no los incluye a ellos. Esa parte, digamos, es de reconocer también de estas personas que están diciendo yo ya no participo porque ya estoy, como diríamos los mexicanos, ya estamos quemados, digamos. Y esta señora juez Marta Magaña ya está dando entrevistas, hoy precisamente ya está dando, como ya finalmente ya se le denunció públicamente, como ya está en boca de todo el mundo, pues lo que le queda ahora es pues dar las entrevistas que no les gusta dar a ni jueces, ni magistrados, ni ministros, exhibirse, y exhibirse es para bien o para mal. Y en este caso lo que tal parece que es para mal, y la misma jueza Marta Magaña dice yo no participaría en las elecciones el siguiente año. Por ahora lo que les queda entonces es tratar de defenderse, y tratan de defenderse incluso aunque haya conflicto de intereses, porque están defendiéndose a sí mismos, digamos. ¿Es legal? Bueno, están intentando por los medios legales precisamente que tenemos, que nos da precisamente nuestro Estado de Derecho, pero también es legal y también está dentro de un Estado de Derecho que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lleven adelante esa reforma, y es lo que estaremos viendo seguramente en la siguiente semana, ya aprobada por la Cámara de Senadores. Será momento nada más, de júbilo para estos diputados y senadores, para la cuarta transformación, pero no querrá decir que ya se acabó esto. Todavía tendrán recursos, digamos, en los cuales apelar, digamos, estos jueces, magistrados, ministros, para intentar algo que puede decirse que serán las últimas patadas de ahogado de lo que hoy conocemos como estructura de poder judicial, que no poder judicial, porque no estamos matando al poder judicial, lo estamos transformando, y eso implica cambios, y en este caso esperamos que haya cambios profundos. Si ya empezamos, pues para qué detenernos en este momento, pensaríamos. Me sumo, como ustedes se dan cuenta, a esa estar de acuerdo que hace falta transformar ese poder judicial, y se respeta a quienes piensan diferente. Me ha tocado hace 2 semanas, 3 semanas, sentarme junto a 2 magistrados. Era presentación de un libro y nos contuvimos para que no fuera debate, pero se escuchan las posiciones de estos magistrados y cualquier magistrado, y se entienden sus preocupaciones. Yo creo que es una reforma de alto calado,
que es difícil de cumplir a cabalidad, pero ya que empezamos, pues hay que terminar, no hay que flaquear como estamos comentando. Y bueno, con esto creo que estamos terminando precisamente los comentarios, los puntos de vista que damos en este programa, en Resiliencia en Línea. Voy a insistir que son puntos de vista personales, no son puntos de vista que comparta Código Libre. Y si también hace falta decirlo, porque a veces es importante decirlo, no recibo un ingreso por estos comentarios que hago, nadie me paga, digamos, son comentarios libres, y por lo cual agradezco mucho a Código Libre que nos permitan estar dando puntos de vista. Son puntos de vista, no soy periodista, no somos columnistas, digamos, somos personas preocupadas, como muchos mexicanos, de la vida nacional, y los pocos que nos puedan ver y que nos puedan escuchar y se puedan interesar por lo que les decimos, pues es lo que intentamos, dar un punto de vista más respetuoso de las personas que no piensen como su servidor. Tengo amigos muy queridos en la oposición que han estado aquí en entrevista, del PRI, del PAN, del Partido Verde, en fin, de Morena también he estado aquí, desde luego, y todos somos buenos amigos. Les comenté que el domingo estuve en la toma de protesta de los nuevos regidores, síndico municipal, de diferentes partidos, y todos muy amigos. Y además insisto en que les deseo mucho éxito, el mejor de los éxitos, y a ustedes les doy las gracias por permitirnos dar nuestras opiniones, les agradezco. A Carla, que la acabo de volver a ver con corte nuevo, es una niña y luego se corta el pelo, parece más niña. A Felipe, a Gerardo, también desde luego a Gerardo, que nos permite tener libertad de decir lo que pensamos. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre